Bienvenidos a Poliedro Latinoamericano, un espacio donde se conectan las historias y las realidades del continente. Estás conectado con Poliedro Latinoamericano. Poliedro Latinoamericano. Bienvenidos, aquí comienza Poliedro Latinoamericano, un programa del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño que nos permite encontrarnos, escucharnos y disfrutar de la originalidad que nos hace únicos en el mundo. Un poliedro que recoge lo mejor de cada uno, un espacio sin diferencias entre unos y otros. Construir la Iglesia desde los territorios de América Latina y el Caribe es la misión que nos une, porque en Poliedro Latinoamericano todo está conectado. Y saludamos a todos los oyentes que a esta hora se conectan con nosotros desde sus hogares, desde sus lugares de trabajo, mientras transitan por la ciudad o disfrutan del descanso. Queremos estar con ustedes en esta hora donde podemos descubrir una gran cantidad de experiencias e historias de quienes construyen la iglesia de nuestro continente desde los lugares más apartados. Este es un programa que se origina desde la sede del CELAN en Bogotá y me acompaña Ángel Morillo. Él también hace parte del Centro para la Comunicación del CELAN. Ángel, es una gran alegría volvernos a encontrar. Así es, Paola, la alegría es compartida y sobre todo por volver a encontrarnos con toda esa audiencia que nos sigue por Radio María Argentina y por supuesto por las 14 emisoras de esta red de Radio María en toda América Latina. Es una forma pues de compartir todo el quehacer eclesial que desde nuestro continente se genera. Así que la noticia no se detiene en nuestra iglesia, Pau, y por eso quiero que estén muy pendientes en el transcurso de este programa de Punto de Encuentro, Escenarios y Horizontes. Por mi lado, quiero contarles que en Convergencia estaremos conectando con la historia de un peruano, un hombre que desde la comunicación y el servicio a la iglesia ha entregado lo mejor de él para construir muchos procesos que logran reivindicar los derechos de comunidades que han sido vulneradas. Así que quédense con nosotros para que podamos descubrir de quién se trata. Y en la música también nos vamos a dejar acompañar a Ángel por un cantante que yo sé que le gusta mucho. Que usted está muy conectado con esas composiciones, con el ritmo del maestro Juan. ¿Dame una pista? Ya te doy la pista. Juan, Asamblea Eclesial. Ya, en el centro del mundo, Ecuador. Mi hermano, mi amigo, Juan Morales Montero, entonces. Por supuesto, esa es la música que vamos a disfrutar. Alguien que llevamos en el corazón y que admiramos como artista, como misionero a través de ese talento que Dios le ha dado. Pues entonces creo que tenemos muchos motivos para quedarnos en este espacio, en el de Poliedro Latinoamericano, para seguir descubriendo todas las sorpresas y para saber de qué manera Dios se hace presente en los territorios a través de las personas, a través de la iglesia. Estás conectado con Poliedro Latinoamericano. Ángel, y hemos vivido una semana intensa con diferentes actividades, con noticias que de alguna forma nos interpelan y nos invitan a seguir adelante. Sabemos que una de las preocupaciones de este tiempo es la formación de los aspirantes al sacerdocio. Y porque existe un llamado muy fuerte a formar de una manera distinta, a formar en la sinodalidad y para la sinodalidad. Y esto fue, como tú vienes diciendo, un encuentro formativo que la Organización de Seminarios Latinoamericanos OSLAN, en colaboración con el Consejo Episcopal Latinoamericano, ha realizado. Es la versión 45 de el famoso y muy conocido entre los
sabidos en materia, curso latinoamericano para formadores de seminarios mayores en Toluca. Así fue como del 1 al 19 de julio en México, estos 33 participantes, de los cuales uno era diácono, compartieron durante 3 semanas la alegría del testimonio del servicio, del testimonio sacerdotal, guiados por expertos en pedagogía, psicología, itinerarios formativos. Además, Paola y todos los que nos escuchan, se ha profundizado en una reflexión teológica y pastoral sobre la formación sacerdotal en los seminarios y se promovió el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los formadores. Por supuesto, como tú bien lo acabas de decir, dar claves a este camino sinodal al que el Papa Francisco ha llamado a toda la Iglesia Universal. Les cuento que estuvieron de estos 33 presbíteros y este diácono, vinieron de Colombia, Paraguay, Bolivia, Chile, Guatemala, República Dominicana, Venezuela, Panamá y Honduras. Y además estuvieron otros colegas mexicanos nacionales allí, provenientes de Chiapas, Tlaxcala, Guadalajara, Zacatecas, Xochimilco y San Juan Luis de Potosí. Y Monseñor Lizardo Estrada, secretario general del Consejo Episcopal Latinoamericano, agradeció este esfuerzo al OSLAN, pues él mismo ha afirmado que busca enriquecer la formación de los seminarios en América Latina y el Caribe, en especial de los más jóvenes, y destacó que este proceso de formación se han brindado, pues en este proceso de formación, herramientas que van a reforzar habilidades y competencias en la enseñanza de la sinodalidad. Así lo afirmó el secretario general del CELAM. Además dijo que será de mucho valor para su desarrollo y el de los seminaristas a quienes guían, por lo que ha dado sus bendiciones y bueno, por supuesto el firme compromiso de los obispos de seguir acompañando estas apuestas. Una información, una actividad propia de nuestra cotidianidad y en la que tenemos mucha esperanza, sobre todo porque pensamos en el rol preponderante que tienen los seminaristas, los candidatos al sacerdocio o al diaconado a la hora de ejercer su misión en ciudades, en pueblos, en veredas o quizá como misioneros en la selva, no sabemos. De manera que esto es muy importante, fortalecer los procesos formativos y la evaluación constante de esos itinerarios formativos que se ha venido haciendo a través de documentos como la Ratio Fundamentalis. Continuamos, Ángel, porque cada vez estamos más cerca y este es un acontecimiento que nos reta, pero también, yo le confieso, me empieza a emocionar. Así es, el tic-tac de la cuenta regresiva para el Congreso Teológico Sinodal. Y avanzan los preparativos de este congreso, que está bautizado bajo el nombre de Teología en Clave Sinodal, para una iglesia sinodal que se realizará del 9 al 11 de agosto en la sede del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño aquí en Bogotá, y se esperan que participen unas 200 personas de todo el continente. Hemos conversado allí con Guillermo Sandoval, él es el director del Centro de Gestión del Conocimiento del CELAM, que explicó que 1/3 de los participantes son mujeres y aseguró que este evento está generando gran entusiasmo. ¿Viste, Paola? Así como estás tú. Gran entusiasmo en la comunidad teológica latinoamericana y caribeña. También indicó que los frutos de este congreso serán importantes al aporte a la Iglesia Universal, sobre todo al aporte de este proceso sinodal que ha convocado el Papa Francisco, y sobre todo ese sello, ese cuño latinoamericano y caribeño que surgirá de estas reflexiones. Hay varios aspectos logísticos en los que Guillermo ha comentado y que agradeció a un gran equipo dentro del CELAM que trabaja de forma anónima, y a todos esos trabajadores quienes están realizando esfuerzos que en los itinerarios, en los traslados, en la alimentación, en todo lo que es esa articulación, y por supuesto todo nuestro equipo de comunicaciones del CELAM tiene pues un plan maestro de cubrimiento durante, antes, después, unos productos allí, unas cápsulas con voces de los padres sinodales que no solamente es coyuntural para el Congreso, sino es todo un proceso hasta llegar al Sínodo a Roma y más allá con estas cápsulas. Más allá de los números, más allá de los impactos, también el servicio de hombres y mujeres comprometidos con la comunicación, porque esto es un servicio, porque lo que salga de
de acá, desde la información del CELAN, es replicado por todos los organismos eclesiales, incluyendo Santa Sede. Así que vamos a hacer como ese centro de operaciones para estarles informando de todo ello. Así que estén muy pendientes en las próximas semanas, porque todo este congreso también se va a transmitir por las redes sociales del Consejo Episcopal Latinoamericano, para que usted de forma remota, desde la comodidad de su casa, pueda disfrutar de las ponencias que tenemos preparadas, que tienen preparadas dentro de ese congreso. Así que no se lo pueden perder y, por supuesto, a empaparse, a apropiarse de toda esta ola sinodal. Exactamente, Ángel. Y es que lo que buscamos es acercar la teología a la gente. No se trata solamente de conocimientos que quizá estén orientados a quienes dominan estas áreas, sino que hay maneras de que la gente pueda entender y sentirse totalmente parte de este proceso, ¿no? Y que pueda asumir la sinodalidad como un estilo de vida, un estilo de ser iglesia. Pues esto podemos contarles así como la realidad más inmediata que estamos viviendo desde el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño. Ahora queremos invitarlos a hacer una pausa musical y yo quiero decirles que en Poliedro Latinoamericano nada está al azar. La música tiene que ver con nuestro personaje. Entonces quiero contarles que vamos a escuchar un desconectado. Se titula Vive Amazonía y la voz es del maestro Juan Morales Montero. Otro canto por la Amazonía. Vive Amazonía, porque tu vida es nuestra vida. Aire con humo de petróleo, aves migran
creando sin parar tantas especies animales, sin alimento, sin hogar. Vive Amazonía, vive, creación de Dios, sin el exterminio, sin la explotación, sin la minería, sin la destrucción. Vive Amazonía, vive, creación de Dios. Ante tu silencio, ante tu dolor, yo seré tu canto, yo seré tu voz. Todos unidos como hermanos, vendremos una y otra vez, cantando por la Amazonía, con Alejandro e Inés. Vive Amazonía, vive, creación de Dios, sin el exterminio, sin la explotación, sin la minería, sin la destrucción. Vive Amazonía, vive, creación de Dios. Ante tu silencio, ante tu dolor, yo seré tu canto, yo seré tu voz, yo seré tu canto, yo seré tu voz. Era Vive Amazonía del maestro cantautor ecuatoriano Juan Morales Montero. Y en esta onda amazónica en la que estamos pues inmersos desde el CELAN y toda la iglesia en América Latina, vamos a llegar a un momento en el que queremos, por supuesto, escuchar historias. Convergencia, conectando historias. Y la historia en esta emisión de Poliedro Latinoamericano es la de Pedro Sánchez Coronel, un comunicador social peruano, pero que vive en Ecuador. Él es miembro del equipo impulsor de la red Iglesias y Minería, presidente de la Fundación Casa Común en Ecuador, y a quien saludamos con mucho cariño, con mucha fraternidad, porque siempre es una gran alegría encontrarnos con él. Bienvenido, Pedro. En 2024, la red Iglesias y Minería se vinculó a la Comisión de Ecología Integral que lidera el Centro de Programas y Redes de Acción Pastoral del CELAN. Este es un proceso que se dio después de un trabajo de diálogo e intercambio de experiencias entre varias organizaciones, porque ese es el trabajo, el de tejer redes, el de tejer articulaciones. Por eso, Pedro, nos gustaría saber qué impresión se lleva de todo este trabajo y de este proceso de articulación entre organizaciones que, vamos a decirlo, comparten la misma misión. A ver, como Red Iglesias y Minería estamos muy contentos de integrarnos en esta red, ¿no? Mayor que la Seprapanima, de todas las entidades e instituciones ligadas a la Iglesia, que estamos en el trabajo del cuidado y de la defensa de la casa común, ¿no? Creo que son tiempos de emergencia los que vive el planeta y tiempos de emergencia los que vive la humanidad también, ¿no? Que nos obligan a trabajar de manera coordinada, inclusive muchísimo más allá de la Iglesia, ¿no? Creo que, como dice el Papa Francisco, la defensa de la casa común es una tarea evidentemente principal de la Iglesia, pero es una tarea del conjunto de la sociedad, ¿no? O defendemos el planeta o permitimos su destrucción, ¿no? Y entonces, en ese sentido,
pues este paso que está dando el CEPRAP, el CELAM, digamos, ¿no? De juntarnos para coordinar mejor nuestras acciones, es extraordinario, urgente, necesario y estamos ahí para poner el granito de arena. Pedro, bienvenido. Qué grato tenerte en nuestro poliedro. Y la Red de Iglesias y Minería cumplió 10 años, un camino que ha vivido en varias etapas. Pedro, ¿cuál es el balance de esta década de trabajo y qué tareas están pendientes? Sí, efectivamente, igual que la REPAM está cumpliendo ahora sus 10 años de vida y nosotros también nuestros 10 años, ¿no? Y la carta encíclica Laudato Si va también en ese mismo periodo de vida, digamos, ¿no? 8 años más o menos. Entonces, creo que muestra cómo a partir del interés que la Iglesia despierta, digamos, para el cuidado de la casa común y frente a los ataques que está sufriendo pues, la madre tierra, la madre naturaleza, la hermana y madre, ¿no? Naturaleza. Y estos procesos son procesos que comienzan de a poco y poco a poco se van consolidando. La Red de Iglesias y Minería nace a partir de que descubrimos que las grandes transnacionales mineras tenían todo un plan de cooptación de líderes religiosos y que se vinculaban con gente del Vaticano, pero no solamente con gente del Vaticano y algunas jerarquías, digamos, latinoamericanas y del mundo, sino también de la Iglesia Católica, sino también de otras iglesias, de la Iglesia Anglicana, de la Iglesia Metodista. ¿Por qué buscan a las iglesias estas grandes empresas mineras? Porque la espiritualidad, porque la fe, digamos, de nuestros pueblos está muy arraigada. Y si nuestras comunidades indígenas, nuestras poblaciones campesinas, nuestros pueblos pobres, digamos, de América Latina, de África, ven que la Iglesia acompaña a las grandes transnacionales, entonces creen que eso es bueno y aceptan, digamos, la minería como una cosa normal. Bien, entonces a partir de eso reflexionamos como Red de Iglesias y Minería y decimos, pues no, tenemos que mostrarle también a nuestras jerarquías los dolores, ¿no? Los gritos de las comunidades, los gritos y las voces de los ríos, de los bosques, de la naturaleza, ¿no? Porque como dice el mismo Papa Francisco, los gritos de los pobres y los gritos de la madre naturaleza forman un solo grito, ¿no? Y así hemos comenzado nuestro trabajo, llevando al Vaticano, llevando a Roma, a las comunidades afectadas por la minería del África y de América Latina, para que se escuchen allá también sus voces. Y entonces creo que vamos haciendo ese trabajo, ¿no? De sensibilización al interior de nuestras iglesias para que nuestras iglesias abran sus ojos, abran sus oídos y abran sobre todo sus corazones, ¿no? De mayor atención a la madre tierra, a la madre naturaleza, al hermano río, al hermano bosque, ¿no? Y a las hermanas comunidades para acompañarlos en la búsqueda de soluciones, ¿no? No es que nos oponemos a todo tipo de minería, nos oponemos a la minería que destroza, a la minería que vulnera los derechos, a la minería que está contaminando los ríos. Los ríos en la Amazonía están todos llenos de metales tóxicos, ¿no? Llenos de mercurio, están llenos de cadmio, antes los ríos eran fuente, digamos, de vida. Hoy son fuente de contaminación y de muerte. ¿A causa de quién? De las petroleras y de las mineras, ¿no? Y si nosotros creemos en la creación de Dios, ¿no? Tenemos que asumir la defensa no solamente de los empobrecidos y de las comunidades, sino también de la naturaleza, ¿no? En eso hemos avanzado. Hoy tenemos varios núcleos en casi todos los países de América Latina. Entonces han sido 10 años de fortalecimiento, de crecimiento, pero también, ¿no? de sentir y sufrir persecución, a veces hasta incomprensión, ¿no? De nuestra misma iglesia, ¿no? Me decía el obispo
Don Vicente Ferreira de Brumadinho, por ejemplo, me decía, yo me siento bien acompañado de las víctimas, de la gente, de las organizaciones, pero busco a mis hermanos de báculo, a mis hermanos del clero, y no los encuentro acompañándome. Y se ponía a llorar. El auge de la minería en la Amazonía es una realidad que, de acuerdo con un artículo escrito por el padre Darío Bozzi, director de la Red Iglesias y Minería, estos recursos apuntan al fortalecimiento del narcotráfico, lo que él describe como una economía de enclave. Pedro, ¿cómo entender estas problemáticas que son tan desconocidas o ignoradas en las grandes ciudades de América Latina y el Caribe? Sí, a veces pensamos que la minería ilegal, por ejemplo, ha crecido bastante a causa del narcotráfico, ¿no? Que está invirtiendo en eso. Pero no es solamente el narcotráfico, ya eso es grave, ¿no? Y ahí están, evidentemente, mucha de la minería ilegal animada, propiciada, alimentada por recursos económicos de los grandes narcotraficantes. Pero junto a estos grandes narcotraficantes están también empresas legales, mineras, ¿no? Que, por ejemplo, les compran el oro a los ilegales, ¿no? Y les dan insumos a los ilegales, y les dan maquinaria a los ilegales, ¿no? Y entonces dicen las empresas grandes, las empresas legales, entre comillas legales, ¿no? Dicen, oh, quienes contaminan son los ilegales. No somos los legales. En realidad es la misma cosa. Dice el obispo de la Tacunga en Ecuador, el Monseñor Giovanni Paz, dice, no hay minería legal. Ambas son ilegales. Ambas son ilegales porque destruyen la naturaleza y eso es ilegal. Porque contaminan a los ríos y eso es ilegal. Porque causan enfermedades y eso es ilegal. Es decir, la minería es el problema, sea legal e ilegal, ¿no? Y han entrado a la Amazonía como con una desesperación y con una criminalidad, creo, espantosa. Poner casos concretos en Madre de Dios, por ejemplo, donde acaba de reunirse la REPAM. En Madre de Dios se arrojan a los ríos de la Amazonía más de 200 toneladas de mercurio al año. 200 toneladas de mercurio. Una sola gota de mercurio que caiga en tu cuerpo te contamina de manera sumamente peligrosa, ¿no? Un doctor me decía, cuando se cae una gotita del termómetro, por favor nunca lo toques con tu mano, porque inmediatamente penetra en tu sangre y nunca más sale. Bueno, hoy tenemos millones de personas contaminadas con mercurio en toda nuestra Amazonía, en todos nuestros pueblos de América Latina, ¿no? Bueno, decíamos entonces que solo en Madre de Dios, más de 200 toneladas. Pero en Bolivia, en toda la Amazonía boliviana, pasa también con una cantidad igual o mayor. Y en Ecuador también, y en Venezuela también, y en Colombia también. Y entonces, imagínate, ¿no? Son miles, ¿no? Millones prácticamente de toneladas al año que van a los ríos de la Amazonía. ¿Se pueden comer los peces de la Amazonía? Ya se está recomendando que de muchas zonas no. Pero la gente no tiene que comer y los come. Y es el alimento central, ¿no? De los Yanomami en el Brasil, por ejemplo. Por eso están en una crisis sanitaria que los está aniquilando como pueblo, ¿no? Tenemos niños, ¿no? Con altos índices de metales tóxicos en la sangre. Niños condenados prácticamente a morir temprano. Niños condenados a que su desarrollo psicológico y biológico en general esté completamente disminuido, ¿no? Y eso por hablar solamente de un solo producto del mercurio, ¿no? Pero hay miles de otros productos que circulan por los ríos. Entonces la Amazonía está siendo destruida prácticamente por las petroleras y hoy por las mineras de manera brutal, ¿no? Frente a eso, ¿qué hace la sociedad?
la sociedad está levantando una propuesta y la REPAM, la iglesia, en ese sentido, una propuesta muy interesante que es: no permitamos empresas extractivas, ni petroleras ni mineras en la Amazonía, por todo lo que están causando y además porque la Amazonía es uno de los pocos espacios del planeta, ¿no?, que producen agua, por ejemplo, que purifican el aire, que producen vegetación, y es el espacio no solamente de los pueblos, ¿no?, pueblos indígenas, pueblos ribereños, pescadores, cantidad de ciudades incluso que hay ahora en la Amazonía, sino también porque ahí viven millones de seres biodiversos, ¿no? Viven culturas, viven pueblos, ¿no? Es uno de las arcas, digamos, de salvación que debemos defender, que debemos promover, que debemos cuidar, ¿no? Y hay que promover otro tipo de economía, ¿no? Turismo, toda la riqueza que da la biodiversidad para todo lo que puede ser desarrollo alternativo de medicinas, etcétera, 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 ¿no? El cultivo agroecológico, peces sanos para la humanidad, reforestación, o sea, cantidad de cosas que se pueden hacer económicamente, porque si seguimos permitiendo que entren estas empresas, va a seguir la destrucción. El problema es que nuestros gobiernos, en general los gobiernos de los países amazónicos, no se les ocurre otra cosa, ¿no? Cuando miran a la Amazonía piensan que eso es casi un desierto verde y que está libre y que puede seguirse colonizando y que hay que abrir más espacios para que ingresen las empresas transnacionales y las extractivas, evidentemente. La madera, el petróleo, las mineras están ahí, o los monocultivos, ¿no? La Amazonía está poblada ahora de cultivos de soya, de cultivos de palma aceitera, ¿no? Que están prácticamente destruyendo esa riqueza, ¿no? Entonces, por eso es que la Alianza Iglesias y Minería, REPAM y todas las otras redes, ¿no? La red del acuífero guaraní, por ejemplo, que tiene otra región y otra zona, o la REMAM, todas las selvas hermosas de allá de Guatemala, de México, de todo Centroamérica, sus ríos, ¿no? Ahí está el ejemplo del Salvador, felizmente, que se levantó, el país más chiquitito, mostrándonos: aquí, por favor, no queremos minería, y felizmente lo han ganado. Y con la iglesia, no vamos a decir al frente de todo, pero acompañando, ¿no?, esa lucha de los pueblos. Hemos visto Panamá, que es una belleza de geografía, ¿no?, y de verde, y de agua, y de bosques, ¿no? Ahora está amenazada ahí por la minería. La conferencia episcopal se ha levantado junto a las comunidades, ¿no?, indígenas y a la población panameña, a los jóvenes, por ejemplo, y han dicho: vamos a trabajar por un Panamá libre de minería, ¿no? Entonces ya tenemos Costa Rica, que desde hace muchos años ha dicho: aquí no minería. Tenemos a El Salvador, que aquí ha dicho: aquí no minería. Tenemos a Panamá, que está parándose para lograr, ¿no?, un Panamá libre de minería. Y ese movimiento ha entrado digamos, de alguna manera en la conciencia del pueblo ecuatoriano también. Todavía no toda la conferencia episcopal, pero ya hay muchos obispos, ¿no? Sobre todo los amazónicos, pero también otros, ¿no?, que se están sumando a esta propuesta, un Ecuador libre de minería. Y lo más importante, que los pueblos indígenas, ¿no?, la CONAIE, esta confederación enorme de nacionalidades indígenas del Ecuador, ha dicho: trabajemos por un Ecuador libre de minería. Entonces, la iglesia, si está con las comunidades y con la madre naturaleza, tiene que ir sumándose poco a poco a este tipo de propuestas que a la larga apuntan a defender y a cuidar la casa común. Pedro, frente a esta realidad, usted menciona la importancia de sensibilizar a la gente sobre los problemas de la Amazonía. La Red Iglesia y Minería ha logrado llevar ciertos casos a organizaciones internacionales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se benefician las comunidades con estas acciones de incidencia? Ahí estamos haciendo un trabajo conjunto en América Latina, junto con la REPAM fundamentalmente, para llevar distintos casos, ¿no?
a Naciones Unidas, a la Corte Interamericana de Justicia. Y se va logrando visibilizar, ¿no? Y eso es importante porque por lo general las grandes transnacionales mineras tienen su sede justamente o en Europa o en Canadá, Estados Unidos. Entonces, en la medida en que las víctimas llegan a esos lugares, se les remece un poco, ¿no?, a estas entidades, a estas instituciones, y se logra una presión internacional. Pero no solamente una presión internacional, sino también la construcción de normas y de leyes, ¿no? Leyes, por ejemplo, de debida diligencia, para que estas empresas respeten los derechos humanos. A veces vienen a nuestros países a hacer lo que en sus propios países no les permiten hacer, ¿no? Aquí tienen carta libre, ¿no? Y cometen las barbaridades que cometen, ¿no? Y logramos también a veces reparaciones no solamente a personas, líderes perseguidos, sino también a comunidades que han sido afectadas, ¿no? Reparaciones que se concretan, por ejemplo, en un mayor respeto de las normas internacionales, del cuidado del medio ambiente, o incluso traslado de poblaciones y comunidades a zonas libres de contaminación, ¿no? Que no pueden seguir viviendo en zonas que han sido prácticamente envenenadas completamente, ¿no? Entonces se sacan a las comunidades y se los protege de esa forma. Otra de las cosas que hemos hecho, que estamos haciendo a nivel de la incidencia, es intentar afectar, aunque sea un poquito, los bolsillos de las grandes transnacionales mineras. Y estamos planteando, llevando adelante, lo que llamamos la campaña de desinversión en minería. Esta es una campaña que, en primer lugar, se está haciendo a nivel de las entidades religiosas, a nivel de las entidades de iglesia. Tú sabes que las comunidades religiosas, las congregaciones, por ejemplo, pero también las universidades católicas, digamos, tienen sus recursos económicos colocados en diversos bancos, en la banca internacional, y algunos recursos invertidos también, ¿no?, en empresas o en negocios que les rindan un buen rédito, ¿no?, ganancias. Pero resulta que algunos de esos bancos donde las congregaciones religiosas tienen sus fondos, son financiadoras también de empresas petroleras o de empresas mineras. Entonces, al igual que hay una campaña de desinversión en empresas que producen combustibles fósiles, ¿no?, petroleras fundamentalmente, y empresas de carbón, etc. Y exactamente igual hemos planteado una campaña para que por lo menos estas entidades religiosas comiencen a desinvertir de empresas mineras, ¿no?, a retirar sus fondos, sus recursos, que muchos bancos los envían, ¿no?, a empresas mineras, sobre todo a estas empresas mineras que han causado muerte, que han causado destrucción, que están contaminando lagos, ríos, mares, ¿no?, que están destruyendo bosques. Y ahí estamos. Y a veces las congregaciones religiosas no son muy conscientes. Depositan su dinero en un banco y no saben que ese banco está invirtiendo ese mismo dinero en este tipo de empresas destructoras y causantes de muerte, ¿no?, de la naturaleza y de la población. Entonces les estamos mostrando la lista de empresas, la lista de los bancos que invierten en este tipo de empresas, y algunas congregaciones religiosas han comenzado a retirar sus fondos de esos bancos. Los bancos entonces se sienten también tocados, ¿no? Evidentemente, las empresas mineras no tienen como inversores mayores, digamos, a las entidades religiosas, pero es importante que nuestras entidades religiosas tengan un sentido ético de cómo invierten sus recursos, ¿no? Porque si decimos que asumimos la defensa de la casa común, nuestros fondos no pueden ir, ¿no?, a este tipo de empresas. Por ahí van estos trabajos de sensibilización, de incidencia, digamos, ¿no?, buscando entonces normas, leyes, protección de comunidades afectadas y también la desinversión en minería. Era Pedro Sánchez Coronel, comunicador social de origen peruano, presidente de la Fundación Casa Común en Ecuador y miembro del equipo que impulsa la red Iglesias y Minería. Nuestro personaje
en Poliedro Latinoamericano y a quien agradecemos su presencia. Y tras este diálogo, Ángel, con Pedro Sánchez, ¿qué le parece si nos vamos con algo de muy buena música? Porque la voz es del maestro Juan Morales Montero. En esta oportunidad quiero invitarlos a escuchar un tema que hizo en conjunto con la agrupación Nuevo Trigo. Se titula En esta selva, Madre Generosa. En esta selva, Madre generosa, tu corazón, Jesús está latiendo, y el corazón de Inés y de Alejandro, el eco de tu amor, vamos oyendo. De aquí partieron juntos los hermanos, unidos en la fe y un mismo vuelo, en alas del amor y a riesgo pleno, por ti, Señor, Jesús y tu evangelio. En esta selva, Madre generosa, tu corazón, Jesús está latiendo, y el corazón de Inés y de Alejandro, el eco de tu amor, vamos oyendo. La sangre de familia los llamaba, buscaban abrazarlos los primeros, el rostro iluminado y anhelante en esta encarnación de puro anhelo. En esta selva, Madre generosa, tu corazón, Jesús está latiendo, y el corazón de Inés y de Alejandro, el eco de tu amor, vamos oyendo. Y allí Jesús en cruz los esperaba, oculto en unas lanzas cara al cielo, lloraba Inés cual madre dolorida, y en paz quedó Alejandro sonriente. En esta selva, Madre generosa, tu corazón, Jesús está latiendo, y el corazón de Inés y de Alejandro, el eco de tu amor, vamos oyendo. La lámpara dejemos encendida, testigo de oración, fraterno encuentro, y sea luz, memoria y esperanza, y voz de gratitud, de aquí partieron. En esta selva, Madre generosa, tu corazón, Jesús está latiendo, y el corazón de Inés y de Alejandro, el eco de tu amor, vamos oyendo. Jesús, misericordia vencedora, Eucaristía y pan en el sendero, a ti amado Jesús, desde esta tierra, la gloria y bendición del mundo entero. En esta selva, Madre generosa, tu corazón, Jesús está latiendo, y el corazón
Continuamos en Poliedro Latinoamericano, que sabemos es un espacio del CELAN, un organismo cuyas actividades en el continente no se detienen. Es tiempo de ir con las noticias. Punto de encuentro, escenarios y horizontes. Colombia vive un año conmemorativo, Ángel, porque ya son 100 años de haber entregado todo el corazón a la misión, a la actividad misionera, a la misión Adyentes. Creo que es un año, además de ser conmemorativo, que permite evaluar toda la actividad que se ha realizado en diferentes partes del país y cómo la iglesia ha podido crecer a partir del trabajo de los misioneros. Y efectivamente, Monseñor Joselito Carreño, obispo del Vicariato Apostólico de Puerto Inírida, habla de su jurisdicción eclesiástica y el trabajo con las comunidades evangelizadas por otras confesiones. Lo grande desafío es que la mayor parte de nosotros los bautizados y más también los consagrados, los sacerdotes, se nos cuesta salir de nuestra zona de confort. Estamos muy dados a hacerlo así se han venido haciendo las cosas y por tanto se seguirán haciendo lo mismo. Entonces, esa incapacidad de abrirse al cambio que nos interpela el Espíritu Santo a salir de nosotros mismos e ir al encuentro de aquellos que no han recibido el mensaje del Señor, inclusive empezando por los mismos de la familia. Como nos lo decía el cardenal Tagle hoy, la evangelización empieza por los de la casa y va al de los amigos y va a los vecinos y va a la misma comunidad y luego se va extendiendo a todos los demás lugares donde no se ha anunciado la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy afortunado de cuando ingresé a los misioneros de Yarumal a los 2 años, me enviaron a estudiar la teología en Kenia, en Nairobi, África. Y allá estudié la teología y luego fui ordenado sacerdote y me quedé 20 años en África, 18 años en Kenia y 2 años en Etiopía. Entonces siempre estuve en ese espíritu de salir de mí mismo e ir al encuentro de aquellos que no han recibido por primera vez la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, o aquellos que la han recibido, pero que desafortunadamente la han dejado ahogar, asfixiar en sus vidas y hay necesidad de reactivarla, avivarla nuevamente en el corazón de aquellas personas. Y es que una de las principales características de los misioneros es esa capacidad de entrega, de ser versátiles a la hora de asumir las dificultades, de entregar el cariño y dejar que la novedad los embargue, algo así como abrazar la sorpresa que Dios nos va dando cada día. Pues muchos de esos misioneros que viven en nuestro país han nacido en otros lugares del mundo, sin embargo se han distinguido por ser testimonio de ese encuentro verdadero con Cristo. Y es el caso del padre Venancio Wanji, que habla de su testimonio, él como misionero, pero que nació en Kenia, África, y está radicado en Colombia desde hace muchos años y recientemente ha recibido la nacionalidad colombiana. Escuchemos. Hoy hablar como kenyambiano, nacido en Kenia y ahora ya naturalizado aquí en Colombia, para mí es una manera de vivir la configuración con la realidad misionera que me ha visto crecer y apropiarme de la realidad de este pueblo afrodescendiente, porque es allí donde he venido creciendo a nivel vocacional como misionero, como sacerdote, y entonces para mí más que un paso de carácter legal, es un paso desde una dimensión espiritual profunda de sentirme plenamente identificado, no solamente por carisma, no solamente por el deseo, sino que desde ya la parte de la institucionalidad, ya siendo colombiano, me genera la posibilidad de extender los lazos
viajar por el continente a estos encuentros donde a veces tocaba tramitar visas y todo esto, y ahora sentir que se rompen las cadenas para que podamos realmente vivir la sinodalidad, libre de protocolos, libre de restricciones, y que juntos podamos realmente construir el reino de Dios. Es mi gran alegría. Nacionalizarme significa entregarme más a fondo a la causa de estos pueblos. América Latina y el Caribe es un territorio de misión y sabemos que de acuerdo con las necesidades de cada una de las regiones, de los países, pues se vienen dando distintos procesos. En el caso de Brasil, se ha venido trabajando mucho con los jóvenes, con esa necesidad que hay de despertar el espíritu misionero en las nuevas generaciones, para que sean ellos quienes, después de haber vivido ese encuentro verdadero con Cristo, lo puedan compartir con otros jóvenes o quizá con comunidades que los necesitan, que necesitan de sus palabras, de su testimonio, de su experiencia, y cuya apertura se nota en cada gesto. Y hemos conversado con la hermana Regina da Costa Pedro. Ella es directora nacional de las OMP, Obras Misionales Pontificias en Brasil, y quien habla de la importancia, escúchese bien, la importancia de despertar el espíritu misionero entre los jóvenes. O espírito missionário nos jovens, ele pode ser alimentado a partir dessa certeza de que a missão nasce do encontro com Jesus Cristo. Então eu acredito que a primeira coisa para motivar os jovens a viver a missão é motivar os jovens a viver esse encontro com Jesus Cristo. Encontrar Jesus Cristo que dá para o jovem uma nova razão para viver. Encontrar Jesus Cristo que faz com que o jovem descubra a beleza de tudo aquilo que ele tem para oferecer no próprio anúncio do Evangelho. Então, a primeira coisa que a igreja precisa fazer é isso, ajudar os jovens a partir da própria realidade na qual eles vivem, a partir do mundo digital, que agora é um novo continente para ser evangelizado, a partir disso, poder perceber aquilo que o jovem tem para oferecer. E uma vez que o jovem se vê valorizado, que ele consegue descobrir a beleza daquilo que ele tem para oferecer, ele também se torna discípulo missionário de Jesus, capaz de motivar outros jovens a vir encontrar o Senhor Jesus também. A igreja é jovem, Papa Francisco diz isso, a nossa igreja é jovem. Os jovens não são o futuro da igreja, da evangelização, mas eles são já o presente. E por isso nós somos responsáveis disso também, de ajudar os jovens a encontrar Jesus, para que a partir do encontro com Jesus, eles convidem outros jovens para viver a alegria daquilo que eles mesmos descobriram. Y tras hablar de la misión, hablemos de un encuentro que se desarrolló en la sede del CELAM y que acogió a más de 50 personas, venidas de diferentes partes del continente, todas con una misión común, la de comunicar, la de informar, pero con algo particular, informar aquello que hace la iglesia, los procesos que genera. Este fue un encuentro realmente importante, Ángel. Así es, y nuestro compañero Óscar Elizalde, director del Centro para la Comunicación, habla de este encuentro que ha reunido a comunicadores de conferencias episcopales y organizaciones y redes eclesiales territoriales de toda América Latina. Para el CELAM y más específicamente para el Centro para la Comunicación del CELAM, la posibilidad de encontrarnos en Bogotá, en la sede del CELAM, con los responsables latinoamericanos y caribeños de comunicación de las conferencias episcopales y de varios organismos eclesiales, es una oportunidad, es un tiempo de gracia, podríamos decir, porque es también la posibilidad de fortalecer los lazos en torno a lo que llamamos la cultura del encuentro, lo que el Papa Francisco denomina la cultura del encuentro, pero también favorecer espacios de escucha mutua, de conocimiento de las realidades
de los desafíos que tenemos y con miras a definir o poder delinear un diagnóstico de la comunicación en nuestro continente a nivel de iglesia. También queremos en estos días identificar buenas prácticas comunicativas que tenemos en nuestros países, en nuestros organismos eclesiales y por supuesto profundizar en algunas oportunidades muy significativas de estos tiempos, como lo es la pastoral digital, por ejemplo, pero también analizar las trayectorias actuales que tenemos con los misioneros digitales. Otro tema también que queremos desarrollar tiene que ver con la inteligencia artificial en los procesos comunicativos y, en fin, temas relacionados con la gestión de la evangelización a través de la comunicación, a través también de las redes sociales. De modo que estamos muy felices y llenos de esperanza con este encuentro, que también esperamos que nos siga fortaleciendo como una red de comunicadores al servicio de las organizaciones de la Iglesia en América Latina y el Caribe. Y como les decíamos al iniciar nuestro programa, estamos calentando motores para lo que será el Congreso de Teología Sinodal. Hemos conversado con sus organizadores, con quienes desde hace mucho tiempo han venido pensando en la mejor manera de orientar esta actividad, pero aún lo más importante de todo esto es que la teología sinodal para ellos es una opción de vida. Es el caso de el padre Carlos Gali, el argentino Carlos Gali, quien es uno de los organizadores, está dentro del equipo de asesores teológicos, también es perito en el sínodo de la sinodalidad y nos brinda detalles sobre este Congreso de Teología Sinodal que se realizará en la sede del CELAM del 9 al 11 de agosto. Queremos darle un nuevo matiz, aquí estaría una novedad del Congreso, que es pensar que la sinodalidad no es algo que los que hacemos teología pensamos y escribimos para los demás, sino que nos implica también a nosotros mismos. Por cierto, como bautizados y bautizadas, que fraternal y corresponsablemente queremos caminar con todo el pueblo de Dios al servicio de comunicar la alegría del Evangelio. Pero, ¿qué implica para los que hacemos teología? Una mentalidad, un estilo, un sentir sinodal. Ese es el tema propio que yo voy a plantear en la primera conferencia. Y esto nos compromete de lleno para que aportemos a una iglesia más sinodal desde nuestra vocación y misión en la iglesia, que es el servicio a la palabra de Dios en el pueblo de Dios a través de la fe que piensa o del pensamiento de la fe. Eso es la teología. Cerramos este segmento de noticias hablando de Perú, porque estuvo celebrando sus fiestas patrias, una conmemoración que la Iglesia estuvo acompañando y que sirvió además para reflexionar sobre distintas problemáticas, para hacer un llamado a la transparencia en las autoridades y a un compromiso certero por parte de los ciudadanos. Y fue Monseñor Miguel Cabrejos, presidente del Episcopado de Perú, quien nos amplía sobre estas temáticas de la celebración de las fiestas patrias en Perú. Recuperemos la esperanza en la riqueza de la peruanidad. El Papa Francisco nos ha dicho, la esperanza no es espera pasiva de que todo se resuelve, sino una actitud activa para construir un mundo mejor. Hermanos todos, hoy el Perú nos convoca a ser constructores de esperanza. Nuestra querida patria se encuentra en una prolongada crisis política, económica, social, moral y espiritual que nos obliga a preguntarnos, ¿qué queremos hoy del Perú?
Los valores de libertad, soberanía, democracia, justicia, igualdad y unidad nacional deben seguir encendiendo la llama de la esperanza para la grandeza del Perú, que desde tiempos prehispánicos dio vida a una gran civilización con importante influencia entre naciones y que ahora se reaviva. 200 años después de nuestra independencia, ¿cómo entendemos la peruanidad? ¿La peruanidad no es acaso cohesión social y sentido de pertenencia? ¿No es acaso un crisol donde se funden las más diversas tradiciones y culturas y donde se crea una identidad única y diversa? En la actualidad, el deterioro y el enfrentamiento de nuestras instituciones y la falta de credibilidad en ellas, la carencia de liderazgos sociales, políticos y sobre todo éticos, la débil ausencia del Estado y la escasa infraestructura sanitaria, educativa, vial y de otros servicios públicos, sobre todo en las zonas más alejadas de la patria. Sintonía espiritual. Reflexiones para el camino. Y en este segmento de Poliedro Latinoamericano, escuchemos la reflexión del padre Pedro Brasesco. Él es el secretario general adjunto del CELAM. Junto a él estaremos haciendo esa relación entre la vida de todos los días y la Sagrada Escritura. Toda la Biblia podría releerse como una educación sobre la alimentación, un itinerario formativo que a través de la imagen de la comida nos enseña a saber discernir lo que nos hace vivir y lo que, por el contrario, corre el riesgo de envenenar nuestra vida. De hecho, si bien comer es una acción habitual, imprescindible y diaria, también representa un símbolo profundo y elocuente de la forma en que elegimos vivir. Luego de que Jesús da a comer a la multitud en lo que conocemos como la multiplicación de los panes, el pueblo empieza a buscarlo, porque han comido en abundancia. Es un camino de búsqueda que se convierte en imagen de cada uno de nuestros caminos, a través del cual intentamos encontrar al Señor en nuestra vida. Pero ese camino se transforma en un itinerario de liberación. Las personas, como nosotros hoy, son invitadas por Jesús a preguntarse qué buscan realmente. ¿Por qué buscamos a Jesús? ¿Qué esperamos de Él? Quizás solo estemos buscando una respuesta temporal al hambre o una necesidad de este momento. Al contrario, Jesús nos llama a una relación fuerte con Él, una relación de la que podemos nutrirnos y que se convierte en fuerza para atravesar cualquier tipo de situación, por difícil y agotadora que sea. Esto es lo que significa entonces creer en Él. ¿Qué debemos hacer? Es la pregunta que le hacen a Jesús y es nuestra pregunta hoy. El Señor no nos indica acciones específicas, sino que nos pide que hagamos todo junto con Él. Creer en Él significa confiar en la acción de Jesús en nuestra vida, incluso cuando nos parece imposible, incluso cuando Dios nos parece silencioso, incluso cuando su presencia nos parece oculta e ineficaz. Este alimento, esta relación con Jesús, es un pan gratuito, dado a todos, especialmente a los que tienen más hambre, especialmente a los más pobres, a los que no tienen nada, o más bien a los que se dan cuenta de que son pobres y no tienen y no pueden tener nada.
Esta es, por tanto, la condición fundamental, darnos cuenta de que tenemos hambre, es decir, que necesitamos que alguien nos dé de comer, porque no somos autosuficientes, somos criaturas que necesitan de su Creador. Aristas, Voces sin Fronteras. Y antes de finalizar nuestro poliedro latinoamericano, quiero invitarlos a visitar nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos encuentran como Celam.oficial. En X, antes Twitter, nos encuentran como Celam Web y por supuesto los invitamos a visitar, a navegar por nuestra página www.celam.org para todos los contenidos. Tampoco se olviden, ojo, de visitar nuestro canal de YouTube, Celam TV. Suscríbase, dele a la campanita para que esté pendiente de las transmisiones, de los noticieros de ADN, todos los productos audiovisuales que nuestro equipo del Centro para la Comunicación prepara con mucho profesionalismo, entrega y servicio para todos ustedes. Y después de esta invitación que nos hace Ángel a disfrutar todos los contenidos del Celam en las redes sociales, nos vamos despidiendo. Es tiempo de invitarlos a que sigan escuchando la programación de Radio María. Nosotros nos despedimos esperando que esta haya sido una hora que hayan podido disfrutar con las historias, los distintos acentos, las experiencias de la gente que construye la iglesia en nuestro continente. Nos volveremos a escuchar en 8 días con más actividades y más noticias desde el Celam, porque en Poliedro Latinoamericano todo está conectado. Hasta pronto. Finaliza una emisión más de Poliedro Latinoamericano, un programa del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, CELAM. Poliedro Latinoamericano. Todo está conectado.